Muy bien, sean todos bienvenidos a esta sesión en vivo, este seminario en el que vamos a estar hablando de nuestro curso de Advanced Steel. Le damos la bienvenida a todos los que se encuentran por acá ya presentes, algunos participantes ya están aquí dispuestos, como Cristian González, Dana Rodríguez, Dani Lazo, Eduardo Maluenda. Así que les damos bienvenida a todos, ¿no? Julio Contreras, Leonel Rodríguez, gracias por estar acá presentes. Si ustedes pudieran confirmarnos que todo se escucha y se ve bien, de hecho van a tener en el panel de preguntas, ¿sí? Siempre pueden acceder en el panel de preguntas y bueno, pueden hacernos cualquier comentario. Igualmente por ese mismo panel, ustedes van a poder hacernos cualquier consulta y bueno, al final de la presentación que tenemos preparada podremos contestarla igualmente. ¿Ok? Entonces, es un placer estarles por acá. También pueden escribirnos a través del chat. El día de hoy vamos a hablar un poco de un curso que venimos dando en INESA desde ya hace varias ediciones, em, porque es una respuesta directa a una necesidad del mercado de automatizar la extracción de documentación final en acero, en estructuras específicamente de acero, cuando se trabaja con taller. Cuando necesitamos hacer planos de ensamblaje que llegan a ser de cantidades de miles o cientos en un proyecto. Entonces, en esos casos, Autodesk Advanced Steel es más apropiado que Revit para ese tipo de situaciones. Podríamos decir que es el equivalente de Autodesk del software Tekla, Tekla Structure, que nos permite hacer este tipo de modelado en acero de igual manera. ¿Ok? Entonces, es la opción de Autodesk que trata de ser el equivalente de este otro software. Si ustedes dominan anteriormente este software, si están interesados en este tipo de extracción de información, este es un software que puede darle mucha potencia a su firma de ingeniería. Yo, ahora que vamos a comenzar, voy a apagar brevemente. Le voy a pedir solo unos minutos que me permitan hacer una pausa para atender algo que tengo que atender acá. Y mientras esperamos que algunos terminen de entrar, y en 5 minutos estaremos comenzando con nuestra sesión. Entonces vamos a esperar unos minuticos, que terminen de entrar algunos que todavía faltan y ya volvemos. Bueno, ha aumentado ya considerablemente el quórum, así que yo voy a dar inicio sin más espera a este seminario web. Muy bien, en primer lugar, una pequeña presentación. Mi nombre es Félix Enzo Garófalo, soy un colaborador dentro de INESA, responsable de este curso de modelado detallado de estructuras con Autodesk Advanced Steel. También en INESA colaboro como el director de la especialización en cálculo estructural con elementos finitos avanzados, que también se utiliza en otras maestrías. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el uso de Advanced Steel. El contenido para esta sesión es ver un poco de qué va el programa, ver que es un programa que ha sido utilizado internacionalmente, mostrando algunos casos de éxitos. Vamos a hablar de las características específicas del software y me interesa mucho esta última parte, luego veremos algunos ejemplos prácticos de cuándo utilizar Advanced Steel y cuándo deberíamos utilizar Revit. ¿Ok? ¿Cuándo es adecuado el software para una o para otra opción? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Advanced Steel? Algo que tenemos que entender es que Advanced Steel es un software basado en CAD, ¿sí? O sea que fue construido sobre tecnología de AutoCAD. Así que si usted maneja CAD, maneja AutoCAD, ya entiende el ambiente Advanced Steel, ¿ok? La interfaz de usuario es bastante amigable, pero claro, no es AutoCAD. Está construido sobre CAD, pero no es AutoCAD. ¿Por qué? Porque el modelado es dinámico. Es decir, yo no creo las típicas líneas y polilíneas y extrusiones que solíamos usar en el CAD de la década del 2010, sino que acá ya los modelos son paramétricos, inteligentes, es decir, una viga viene con una sección y entonces esta sección cambia y yo puedo extraer información de la misma y puedo tener metadatos asociados a esos elementos. ¿Ok? Otra característica muy interesante del software, la señalo por acá en rojo, es que nos permite verificar colisiones. Sí, yo después que tengo el modelo,
él me verifica si, por ejemplo, la cabeza de un perno se está intersectando con una curvatura. Perdón, que aquí yo creo que no me está viendo la pantalla. Voy a volver a generar acá la compartición de pantalla, porque creo que algunos de ustedes no la están viendo. Bien, presiono por acá, compartir, y creo que algunos de ustedes no la estaban viendo, ¿ok? Entonces yo voy a volver acá. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Que nosotros tenemos acá verificación de colisiones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supongamos que tenemos una sección y aquí en esta sección puede haber una curvatura, ¿verdad? Bien. Y este es otro lado, ¿ok? De la sección. Y yo puedo tener un agujero de un perno por acá, que voy a colocar en verde, ¿ok? Línea más delgada. Y él puede tener una cabeza que se intersecta, ¿ok? En este sector, voy a colocar en azul, de la curvatura. Bueno, Advanced Steel es capaz de verificarme esa intersección y decirme la conexión que estás planteando no es construible. No tienes espacio para colocarla. Hasta este nivel de detalle, ¿ok? Llega. Esto cuando nosotros trabajamos planos de taller es súper importante porque no se imaginan los miles de euros o dólares que se pierden a nivel de apertura de agujeros. Se abre el agujero más del perno y luego no se puede colocar en sitio y hay que repetir todo. Estos son costos muy altos. Entonces, Advanced Steel permite que usted construya literalmente el modelo de acero y verifique que es construible, ¿ok? Hasta cierto punto. Otra cosa que es interesante es que obviamente tendrá pues un modelo en tercera dimensión sobre el cual puede hacer marketing. Nos permite de ese modelo extraer tablas. Así que si usted viene del ambiente BIM, por ejemplo Revit, donde siempre podemos extraer las famosas tablas de planificación, en Advanced Steel también lo va a poder hacer. Y, importante, hablando de Revit, tiene interoperabilidad con Revit. Es decir, yo puedo enviar un modelo de acero creado en Revit Advanced Steel y viceversa. Viceversa. Se pierde muy poca información. Realmente el modelo llega entero, ¿ok? Llega totalmente. Pero para ciertas conexiones que uno crea de forma personalizada, ser necesario recuperar alguna información o la manera en la que quedan los objetos agrupados. Pero más allá de eso, realmente para cualquier edificación usted podrá enviar el 99,9% para atrás y para adelante entre Revit y Advanced Steel. Pero aquí viene el punto más importante, que es, y lo resalto en verde, muy, muy grueso, que nosotros podemos extraer planos de forma, en algunos casos, totalmente automática, es decir, cada uno de estos elementos los genera automáticamente, o semiautomática, él genera algunas cosas y nosotros completamos. ¿Ok? Esto es una vista general del software. Ya lo vamos a ver más adelante en vivo. Ahora, hay empresas que realmente están utilizando Advanced Steel porque quizás si usted utiliza Tecla, que para este tipo de casos tiene la mayor cuota del mercado, te dirá, bueno, ¿y aquí qué se ha hecho? ¿No? ¿Esto es confiable? Bueno, realmente hay muchos ejemplos que nos permiten ver su confiabilidad. Por ejemplo, aquí está una base de helicóptero del Hospital Trier de Alemania que se diseñó totalmente en Advanced Steel y donde podemos ver una equivalencia total entre el modelo construido y el planificado. ¿Sí? De hecho, en este caso, se utilizaron perfiles específicamente creados para el soporte de la carga del helicóptero. Asimismo, se creó un sistema de circulación vertical con un ascensor de alta velocidad, porque en este hospital, pues obviamente cuando lleguen helicóptero pueden llegar personas muy mal heridas o a trasplantes donde cada segundo cuenta y este elevador tiene una carga muy específica y él se mueve a altas velocidades, ¿ok? Entonces, fíjense que este tipo de estructura fue modelada en Advanced Steel. Otro ejemplo, bueno, aquí podemos ver de la empresa PitchNow un techo para estación de subterráneo y bus, ¿ok? Aquí vemos el techo al revés y luego cuando se hizo el montaje cómo quedó, ¿ok? De hecho, de forma orgánica donde se extrajeron una gran cantidad de detalles. Pero claro, lo que pasa con esto es que cuando usted tiene este tipo de geometrías orgánicas
con doble curvatura, porque la curvatura va en más de las dos direcciones coordenadas, em, no se suelen repetir elementos. Casi todos los elementos son únicos. Entonces, aquí viene otra ventaja de haber utilizado Advanced Steel, porque permitió automatizar el tiempo ahorrado en productividad, porque permitió automatizar la extracción de los planos de cada elemento y su detallado. ¿Ok? A pesar de que la estructura era bastante fuera de lo común. Aquí tenemos otro ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Guilin-Lianjiang en China. Acá fue modelado en Advanced Steel totalmente e incluso estos objetos que ustedes ven acá, que son las columnas, luego ven un detalle de ellas aquí y acá, fueron modelados también dentro de Advanced Steel, que eran tipo cajones de acero. ¿Ok? Estas columnas fueron creadas de forma paramétrica. Esto es otra ventaja de Advanced Steel que vemos en el curso, que es, como está en ambiente Autodesk, podemos utilizar Dynamo, que es un ambiente de programación visual, para generar formas paramétricas y luego convertirlas en estructuras de acero. Entonces, si su estructura es parametrizable, ¿ok? Si es repetible, podemos programarla y ahorrarle el tiempo de tener que volver a crearla a continuación. Entonces, nosotros tenemos ejemplos donde hemos creado torres de telecomunicación, por ejemplo, o torres de distribución eléctrica automáticamente en Advanced Steel a través de un programa de Dynamo. Entonces, claro, las torres tienen una tipología que es común, pero cambian sus dimensiones. Usted cambia la dimensión y se actualiza la estructura. ¿Ok? Entonces, estos ejemplos como para mostrar que tiene un amplio margen de aplicabilidad al software, ¿ok? No es un software que está llegando al mercado, es un software que durante muchos años ya ha sido utilizado por grandes empresas como solución para el caso de estructuras de acero, ¿ok? Para el modelado de estructuras de acero y su detallado. Ojo, no es el cálculo de estructuras de acero, es modelado y detallado. Para el cálculo tenemos los software de siempre, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de algunas características específicas del software. En primer lugar, habríamos hablado de la conexión bidireccional entre Revit y Advanced Steel, pero quiero enfatizar que esta conexión bidireccional incluye las conexiones. Usted crea una conexión en Advanced, la puede enviar a Revit. Crea una conexión en Revit, la puede enviar a Advanced. De hecho, veremos más adelante, si justo en la siguiente lámina, que usted va a contar con una biblioteca de conexiones paramétricas, de conexiones de placa base, conexiones en plate, conexiones a corte, en fin, existen cientos de conexiones parametrizadas. Y algo muy interesante es que estas mismas conexiones, volviendo al tema de la interoperabilidad, existen igualmente en Revit. Son exactamente los mismos iconos, con exactamente el mismo nombre y con exactamente los mismos parámetros. De hecho, la ventana es igual de parámetros. Esto que usted está viendo acá, se ve exactamente esa ventana para poder programar una conexión single site en plate, ¿sí? Es exactamente el mismo parámetro que usted va a ver en Revit. Así que saber utilizar conexiones en Revit es utilizarlo en Advanced Steel. ¿Sí? Esto ahorra mucho tiempo en el proceso de aprendizaje. Muy bien. Otra característica del software es que hasta cierto grado nos permite validar la conexión por ISC o por Eurocódigo. ¿Sí? ¿Sí? Realiza la validación de la conexión por ISC o por Eurocódigo. Esto es solamente para algunas conexiones. ¿Sí? Nosotros lo incluimos como una característica de Advanced Steel, pero no lo recomendamos. No lo recomendamos. Lo que sí es cierto es que usted dentro de Advanced Steel puede, por ejemplo, instalar idea estática, llevarse la conexión que modeló en Advanced hacia el conector BIM de idea, del conector BIM de idea pasar idea estática connection y diseñar su conexión en idea estática connection. Bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, solamente algunas de las conexiones tienen este tipo de verificación, algunas solo para ISC, algunas solo para Eurocódigo. Entonces, no es confiable. Pero bueno, sí que lo incluye, ¿eh? Si ustedes le dan al botón verificar, les va a dar el resumen de todas las verificaciones normativas que piden para esa conexión. ¿Ok? Suelen ser colecciones precalificadas.
Otra característica muy interesante que hay que resaltar es que esto no se lograría en software como Revit. Es que hay herramientas dedicadas a soluciones de acero específicamente. ¿Ok? En Revit uno puede crear una escalera de acero. Yo no estoy diciendo que no se pueda crear, así como la puedes crear de hormigón. Pero la herramienta de escaleras está más orientada a la representación de arquitectura. ¿Sí? Y no tanto al despiece de acero para luego extraer las partes y hacer la procura en taller. Hacer digamos, por maquinaria de control numérico, el corte de todas las piezas y así por el estilo. No, no está tan orientado para eso. Pero si usted quiere llegar a este nivel de detalle, y esto es directamente un modelo Advanced Steel, ¿bien? Donde usted puede ver cada peldaño, cada viga de soporte, cada perno de unión, el peldaño y la viga de soporte, cada tubo del pasamanos, ¿ok? Cada punto de soldadura, ¿ok? Esto ya es un poco más difícil hacerlo en Revit. Hay herramientas de barandillas, repito, y hay herramientas para escaleras, sí que las hay. Pero el nivel de detalle que necesitamos específicamente para el despiece de acero estructural, no el de refuerzo, ¿ok? No lo vamos a tener. Entonces, podemos aquí crear escaleras rectas, escaleras en espiral, escaleras rectas y curvas, escaleras tipo jaula. Suelen ser muy utilizadas para el caso de soluciones industriales, ¿ok? Entonces, este tipo de detalle es mucho más fácil hacerlo dentro de Advanced Steel. Y una última característica que siempre me gusta recalcar es que yo puedo crear informes. Claro, en el caso de algunos software, ustedes van a ver que tienen la típica exportación a Excel o la típica visualización tipo tabla, como muchos software BIM. Pero es que en el caso de Advanced Steel, usted puede crear la tabla, puede agregar los parámetros que usted quiera en esa tabla, puede cambiar el idioma del encabezado, puede cambiar el logo, puede cambiar el nombre de la compañía y dejarlo tal cual usted presenta sus informes. O sea que directamente al Advanced Steel tenemos un constructor de informes tipo tabla. ¿Ok? No es solamente una visualización de tabla, de datos de tabla, sino un creador de informes personalizados. De tal manera que las típicas tablas BOOM, Bill of Materials, las podemos crear a voluntad. Ejemplo de esto, uno de nuestros clientes en Chile, Codelco mismo, una empresa de diseño de Codelco, tienen varias filiales, pues necesitaba presentar la información específica para la industria del cobre de Chile. Bueno, tuvimos que crear sus tablas. No, nosotros tenemos que tener un cierto filtro cuando los perfiles, y esto suele utilizarse, pasan de cierta longitud. Tengo que saber si puedo transportarlo en esta gandola o no. Cuando tienen cierto peso, tengo que calificarlos como liviano, mediano o de gran peso y así por el estilo. Pues todo eso lo programamos dentro del informe en el editor de plantillas de informes. ¿Ok? Y bueno, como última característica, pues tenemos aquí la capacidad de abordar proyectos muy complejos, ¿ok? Proyectos que van desde transporte terrestre de maquinaria en Sudáfrica, cintas transportadoras, casas de acero, pistas de hielo, lo que usted desee, ¿ok? O sea, realmente en el software podemos modelar lo que queramos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el software? ¿Cómo se opera el software? Vamos a abrirlo directamente. A continuación voy a pasar a abrir Advanced Steel acá, ¿vale? Acá tenemos el software y voy a ir abriendo porque me gusta mucho mostrar casos reales, ¿no? Que han creado nuestros alumnos para que usted vea lo que aprende en el curso. Bien. Este curso este es el proyecto final. Ustedes que deberán crear esta estructura, ¿ok? Tal cual esta estructura en tercera dimensión con todas sus conexiones y así por el estilo. En este caso no estaba totalmente trabajado, pero fíjense que aquí podemos ver el tipo de conexiones a las que tendrían que empezar a tener acceso. Permítanme salir, ver la vista frontal, buscar por acá la conexión que estoy identificando. Perfecto. Hacer aquí pequeño tabulador. Fíjense cómo podemos crear conexiones personalizadas. Esto es una conexión de arrastramiento
¿ok? Concéntrica, vamos a ver casos excéntricos, vamos a ver cómo crear los elementos de refuerzo, cómo modelar automáticamente a través de los mismos, ¿bien? Y quizás lo más importante, vamos a mostrarles cómo extraer los planos de detalle a voluntad. Algunos de ellos semi-automatizados, otros completamente automatizados. Por ejemplo, esto que lo creó automáticamente Advanced. Esto no lo creamos nosotros, ¿ok? Simplemente le dijimos, mira, extrae el detalle de la conexión y él agrega automáticamente todas las acotaciones, agrega automáticamente todas las anotaciones, o sea, las acotaciones de distancia, las anotaciones, estas etiquetas que me dicen el tipo de perfil, el tipo de perno y así por el estilo. Además de eso, como esta conexión tiene a su vez partes internas, me hace el despiece de las partes, de cada una de estas conexiones que se necesitan, de las placas que fueron utilizadas, de los agujeros que hay que abrir, todo lo coloca en su despiece. Y me dice, mira, en esta conexión hay una placa de este tipo que es en la parte superior y en la parte inferior, ¿ok? Y eso me las coloca justo acá. Esta placa de 25 por 443, esto lo rellena él automáticamente. Me dice cuáles son las dimensiones, me dice cuántas hay, me dice de qué material es y me dice la escala. Y todas estas acotaciones también las creo de forma automática. Entonces, claro, si usted trata de obtener este tipo de solución en Revit, lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer automáticamente, pero claro, no lo va a hacer con el macro de Advanced Steel, sino manual. Tendrá que crear las vistas, ir acotando y después tendrás que crear cada uno de los elementos, apagar los que están alrededor. Acá no, acá le hace el despiece y los cuantifica y los agrega en las tablas si así lo quisiéramos. ¿Ok? Entonces es algo que puede tomarnos hacerlo 5 minutos luego que el modelo está hecho. ¿Ok? Organizar un poquito las vistas, poner unas líneas de división, pero bueno, básicamente es lo que podríamos conseguir. ¿Ok? Déjenme mostrarles muy rápido la potencia del software. Yo voy a crear un nuevo archivo. ¿Ok? Vale, y me gustaría en esta edición darles una muestra del tipo de cosas que aprendemos, ¿ok? Entonces, obviamente tenemos la opción de crear, pues, herramientas de referencia, ¿ok? Realmente las típicas líneas de rejilla, están. Luego, podemos crear todo tipo de perfiles. Estos perfiles pueden también estar asociados a cualquier norma. Por ejemplo, voy a abrir la herramienta de perfilería y noten que aquí yo tengo cualquier tipo de perfil, pero si me voy a secciones I, entonces tengo HEA, IP, IPN, y si sigo por acá tengo los perfiles australianos, los perfiles de Brasil, los perfiles de Chile, los perfiles de China, ¿sí? Los que usted desee, los perfiles de India, Japón, México, eh, en fin, tenemos una gran cantidad de perfiles. Los que no existan, también los puede crear. ¿Ok? Pero más que crearlos manualmente, hay unas opciones que se llaman de modelado extendido que nos permiten hacer muy rápidamente portales. Por ejemplo, miren, si yo voy a hacer clic acá, clic de este otro lado y voy a encender la ortogonalidad en AutoCAD para decir hacia arriba 5000. Fíjense que él crea automáticamente los elementos tipo portal. Los crea por mí, pero además es parametrizable. Yo le puedo decir que en 8, que es el ángulo, cambie, ¿ok? Que también es el ángulo 4. Y le puedo decir, mira, utiliza un ángulo de 15 grados y lo parametriza, ¿ok? Es decir, tengo ayudas para agilizar el modelado, ¿ok? Luego que si nosotros parametrizamos esto, ¿ok? Podemos simplemente copiarlo, porque como base es AutoCAD, ¿ok? Yo puedo simplemente venir a la intersección de estos elementos y pegarlos donde me plazca. Bien. En cuestión de segundos estaríamos construyendo una estructura. Además de eso, tenemos herramientas específicas, por ejemplo, para construir elementos de refuerzo, para construir joists, celosías o, por ejemplo, sistema de correas. Yo le puedo decir, mira, necesito unas correas que vayan ubicadas, purlins, entre
estos elementos. Presiono Enter. Deseo dar un punto de referencia, le digo que no. Y en cuestión de unos segundos va a crear el sistema de correas por mí, también parametrizados. Yo puedo cambiar la sección de tipo C a la que yo quiera. Puedo cambiar el alineamiento, la distancia entre los elementos. ¿Ok? Esta distancia, por ejemplo, está en 1,20 m la primera distancia y luego 1,20 m las siguientes. Podría ser la 800 o 80 centímetros la primera y 1 metro las siguientes. ¿Ok? Se encarga de hacerlo por mí. Esto lo puedo guardar si yo entro por acá a la edición de tipo Advanced Style. Lo podría guardar en una biblioteca, guardarlo por defecto, de tal manera que la siguiente vez que yo cree unas poolings, por ejemplo, entre estos elementos, sea mucho más fácil ubicarlos. Yo simplemente ahora tengo que irme a la biblioteca donde guardé la tipología y aplicársela con la sección y la configuración que yo había utilizado anteriormente. ¿Ok? Entonces, de forma muy rápida podemos terminar construyendo los objetos. ¿Ok? Otra manera o otras soluciones que tenemos es, les muestro el baúl de conexiones. Realmente hay muchas herramientas, ¿no? Pero entre algunas de ellas está el baúl de conexiones. Vault Connection, ahí está, apareciendo en mi segunda pantalla, donde, como ya les decía, podemos incluir cualquier tipo de conexión entre objetos o elementos. Aquí voy a activar la vista conceptual para que veamos un poco mejor el volumétrico, ¿cierto? Cómo están funcionando estos objetos. Vale, perfecto. Y yo, por ejemplo, podría tener una conexión de placa base acá. Bien. Esa conexión igual va a quedar totalmente parametrizada. Vamos a esperar unos segundos mientras la genera. Aquí está. Y yo puedo editar el espesor de la placa base. Colocarle, por ejemplo, 20 centímetros. Puedo editar las dimensiones. Por ejemplo, puedo decirle que sobresalga 50. Puedo editar las esquinas. Puedo editar la ubicación de los anclajes. Ok, en este caso dos, yo puedo colocar cuatro. ¿Ves? Dos de cada lado. Esto es paralelo al alma y paralelo al ala también puedo colocar dos, ¿vale? En fin, todo esto es parametrizable. Es muy parecido a como lo podríamos haber hecho en Revit, ¿ok? Nosotros aprendemos a hacer ese tipo de gestión dentro de Advanced Style. Pero quizás lo más importante, y me gustaría mostrarles pues un ejemplo de esto mismo utilizando esto que está por acá. Vamos a ver, sí, en esta que está por acá. Que fíjense, voy a obtener estos objetos con estos que están hacia arriba y hacia abajo. Vamos a decirle isolate objects. Bien. Y así nos quedamos solamente con estos elementos que me interesan. Bien. Por ejemplo, estos que están de acá a acá. Bien. Y fíjense que yo puedo mostrarles si he creado los elementos adecuados dentro de Advanced Style, cómo se crean automáticamente los planos. Y es, en primer lugar, tengo que haber definido de forma correcta los objetos. Por ejemplo, esto es un elemento que cuando voy a sus propiedades me está diciendo en sus características de naming que el nombre es un refuerzo o un arrastramiento vertical. Esto es una viga, también lo puedo ver en la paleta de propiedades, viga, ¿ok? Tengo que haber hecho esto adecuadamente. Bien. Yo le puedo decir, bueno, dada todas estas configuraciones, todas estas piezas, yo quiero que cada una de estas piezas le saques un plano. Que esto es lo que me suelen pedir cuando yo trabajo con taller. Ojo con esto. Había hablado de que quería conversar con ustedes cuándo usar Revit y cuándo usar Advanced Style. Si los planos finales que tú necesitas extraer de tu modelo son planos de ingeniería, ingeniería básica o de detalle, cualquiera de las dos, probablemente Revit sea más que suficiente. Pero en acero existen otro tipo de planos que son los planos de taller
o si estamos en Chile, los planos de maestranza, que son los planos en los que nos comunicamos con el taller que hace o el doblado de los perfiles o el corte por control numérico, por chorro de agua, por plasma, por lo que usted use. ¿Ok? Si necesitamos tener el nivel de detalles de taller, entonces ahí Revit se queda un poco corto. Porque para taller usted necesita sacar un plano específico de cada parte con la localización de los agujeros, exportarlo a DXF y introducirlo en la máquina de control numérico. Y eso no se hace automáticamente en Revit, pero sí que se hace en Advanced Steel. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todos estos modelos, irme acá donde dice Drawing Process y decir, mira, para todas estas partes seleccionadas, genérame un plano. Así de simple. Para todas estas partes seleccionadas, genérale un plano. Primero tengo que verificar que se haya numerado adecuadamente. Esto es un proceso dentro de Advanced, así que voy a hacerlo para que no ocurra ningún error. Voy a numerar. Perfecto. Con ensamblaje y así. Muy bien. Ya se numeró. A cada una les asigno un código y ahora le voy a decir extrae los planos. Puedo hacerlo en un plano existente, en uno nuevo. Yo le voy a decir OK. Noten que en la parte inferior va a empezar a procesarlo y me va a decir que generó un plano nuevo. Y yo me voy al Document Manager porque Advanced Steel tiene su propio gestor documental y me voy a detalles y noten que aquí creó ese plano, lo acaba de crear. Y noten que para este caso, de forma muy simple, él me creó todos los detalles de cada una de las piezas. ¿Ok? En este caso porque quiero piezas por separado. Si quisiera el ensamblaje completo, también me hace el ensamblaje completo. ¿Ok? También lo crea. Bien, vamos a hacer una prueba. Yo quiero hacer en este caso, todos estos elementos formen parte de un ensamblaje. Voy a hacer una pequeña edición por acá para garantizar que están todos en el mismo ensamblaje. Bien, agrego acá todos estos objetos. Perfecto. Bien, ahí están todos en el mismo ensamblaje. Voy a volver a numerar ahora que tengo un ensamblaje. ¿Y por qué necesito numerar? Porque la numeración identifica piezas repetidas y me permite contabilizarlas. Si yo selecciono esta pieza que forma parte del mismo ensamblaje, ok, por cierto, también tendría que haber agregado este objeto. Permítanme hacerlo. Objeto, esta viga también quiero que aparezca en el mismo ensamblaje. Bien, muy bien. Hasta este punto no quiero los ariostramientos, ¿ok? Vale, voy a numerar. Y presiono OK. ¿Por qué necesito hacer esa numeración? Bueno, porque él verifica las piezas que están repetidas y me las cuantifica y me genera la tabla. Y fíjense que por acá, en la opción de crear procesos de dibujo, existe la opción de visualizar ensamblajes. Yo le voy a decir, mira, del el ensamblaje al que pertenezca este objeto, tengo aquí todas las opciones que tengo disponibles. Voy a expandirlo un poco para que se pueda leer. ¿Ok? De los ensamblajes ve llenándome esta, un nuevo plano tipo A1. ¿Ok? A ver de este ensamblaje y quisiera sacarlo de acá. Muy bien, aquí está. Ensamblajes con sus partes. Perfecto. Bien, voy a volver y le digo ensamblajes con partes. Muy bien, ahora le digo OK. Muy bien. Y vamos a ver si lo creo en el Document Manager. En este caso, como algunas de las piezas ya existen por acá, yo lo que voy a hacer es desasociar el plano para poder repetir el proceso de creación, porque hay algunas de estas piezas que ya existen. Bien, los de registro y lo borro. Este está abierto. Voy a cerrarlo. Me voy a por acá y lo borro. Perfecto. Y vuelvo a pedir la creación del ensamblaje.
Muy bien, le voy a dar OK. Completo. Perfecto. Muy bien. Y ahora le voy a decir para cada uno de estos, genérame las piezas. Noten que ha empezado a crearlo en la parte inferior. Ha creado unos cuantos modelos más. Me voy a ir al Document Manager para crear este nuevo, para ver este nuevo elemento y a presionar abrirlo, Up to Date, abrir. Y noten que aquí me acaba de incluir inclusive los perfiles. Si además de eso vuelvo al modelo y le digo que me dé solo la vista de estos objetos, y le voy a pedir que me la agregue en el mismo plano, este que está por acá, veamos lo que ocurre. Vale. En resumen, ha agregado cada uno de los objetos, me faltaban algunos, y me ha generado la tabla de cuantificación según la marca, según el ensamblaje al que pertenece cada uno de los objetos. Pero ¿y si yo quisiera comunicarme con los métodos de control numérico? También podría hacerlo. ¿Por qué? Porque si me voy a la sección de salida, vean que me voy a acercar un poco, quizás ustedes sí que puedan ver el zoom que voy a hacer en pantalla, ¿ok? Vean que por acá dice crear documento NCDXF. ¿Qué significa eso? Bueno, salgo del zoom. Significa que si yo selecciono estos objetos, él es capaz de crear los documentos que tengo que llevar a la maquinaria de control numérico y los documentos que tengo que crear en DXF. Ahora, si yo voy al Document Manager, lo voy a ver ya no solo como parte del plano en DWG, sino que si además me voy a la extracción de archivos, ven que aquí me da una lista de los archivos NC, que me va a mostrar es el código, si hay una previsualización, el código que necesita la máquina de control numérico para la apertura de agujeros. O también me van a dar los planos de XF que pueden leer esas mismas máquinas de control numérico, que si le doy un preview, noten que para cada pieza me va colocando su número y dónde deben ir los respectivos agujeros. Esto no se logra en Revit, ¿ok? Este nivel de detalle en el que yo automatice la creación de los planos no se logra en Revit. Entonces, dentro del curso, nosotros vamos a ver esto y mucho más. ¿Qué podemos, si quieren familiarizarse con lo que vamos a ver dentro del curso, yo les recomiendo que visiten nuestra página web en INESA, inesatech.com, vayan a formación, cursos, y dentro de la formación ustedes van a ver el curso de Advanced Steel, detallado de estructuras de acero y modelado. Dentro de esta sección van a ver los diversos módulos. En el primer módulo nosotros vamos a dar una pequeña introducción al desarrollo de proyectos estructurales. Luego vamos a ver el modelado de los componentes estructurales. Ya aquí empezamos con Advanced Steel. Luego vamos a ver un módulo completo de conexiones, donde vamos a ver conexiones simples a corte, a momento, correas de techo y tensores, conexiones de arrostramientos, de empalmes de vigas, conexiones de perfiles tubulares, conexiones para celosías, todas modeladas dentro de Advanced Steel, y vamos a culminar con conexiones de placa base. Vamos a enseñarles cómo crear conexiones personalizadas e incluso propagarlas a diversas partes de su modelo. En el módulo 4 vamos a hablar de aplicaciones avanzadas, cómo ustedes pueden utilizar las paletas para automatizar los procesos de dibujos, el administrador de dibujos, cómo pueden crear sus propias plantillas o prototipos o cajetines de planos, cómo generar los planos de taller y cómo generar reportes BOOM, Bill of Materials. Además, veremos la interoperabilidad entre Advanced Steel y Revit e incluso entre Advanced Steel y Robot de Structural Analysis, porque podemos enviar la información de Advanced directamente a Robot para calcularla
y devolverla. ¿Ok? Es también interactiva la comunicación entre ambos softwares. ¿Ok? No solamente entre Revit, además también se comunica con Robo de estructura de análisis. Esta es otra ventaja. ¿Ok? Y viene todo en la misma suite de Autodesk. Así que si usted paga por la suite de Autodesk, tiene Advanced Steel para detallado avanzado de acero, Revit para modelado BIM y Robo de estructura de análisis para cálculo. Entonces vemos acá la conexión de los tres. Esto disminuye bastante los costos operativos en firmas de ingeniería. Y también vamos a ver en este mismo módulo el tema 3 que es muy interesante, donde les mostramos cómo crear automatizaciones de tareas repetitivas. Vamos a mostrarles cómo usted puede una estructura, por ejemplo, de un puente. Si siempre está haciendo estructuras de puentes o siempre está haciendo estructuras de torres de telecomunicación, cómo las puede parametrizar y solo con un par de edición de un parámetro construir toda la estructura, que pueden constar de hasta 1000 o miles de elementos estructurales. Bien, vamos a ver cómo ustedes pueden parametrizar esas estructuras dentro de Advanced y facilitar, automatizar su proceso de, digamos, de diseño. Y por último, pero no menos importante, en el módulo 5 nosotros vamos a crear ese proyecto que yo les mostraba desde cero. Es decir, ustedes van a aprender a crear los planos de taller de toda la estructura que acabamos de mostrar. ¿Ok? Voy a decirle acá End Object Isolation. Y ustedes, este proyecto lo tienen que hacer ustedes desde cero. Bueno, realmente nosotros vamos a hacer un proyecto junto con ustedes de mayor complejidad donde vamos a empezar de las características de la estructura, vamos a empezar revisando el modelo de cálculo y los resultados de análisis, así como el diseño de las conexiones. Luego vamos a pasar al modelado y detallado de esa estructura en Advanced Steel de cero, es decir, creando la plantilla de trabajo, creando los elementos, las referencias, el modelo estructural, las conexiones, extrayendo los planos y todas las tablas de cantidades. De tal manera que nosotros no solo les mostramos cómo hacer clic en los botones de Advanced Steel. En el módulo 5 desarrollamos de la mano a ustedes cada paso de un proyecto real. Y luego les pedimos que en la segunda tarea, porque hay dos, en la segunda tarea hagan exactamente lo mismo con un proyecto que le vamos a dar desde cero. ¿Ok? Entonces, esto garantiza que no solamente aprendan a usar el software para resolver los problemas que se dan en el curso, sino que aprendan a usarlo para un proyecto real. ¿Ok? Todo esto y más lo vemos en la capacitación. Bueno, yo hasta aquí la presentación que tenía preparada. ¿Ok? No sé si alguno tiene alguna consulta extra. Podríamos ver lo que está en el chat, en el panel de preguntas. Aquí en el panel de preguntas veo algunas. ¿Ok? Voy a leerla. Muy bien, aquí me decían que ya se veía la pantalla. Perfecto. Muy bien. En algún momento en futuro cercano Revit suplantará Advanced Steel. Eso es totalmente cierto. Se está buscando que Revit vaya adquiriendo cada vez más características de Advanced. ¿Ok? También en un momento se pensó que Revit iba a sustituir Robot y fíjense que ha tardado bastante. ¿Ok? Pero sí, en algún momento puede ser quizás en unos 5 años, según los informes que tenemos directamente de Autodesk. Eh, eh, Aquí nos dice Joan, al hacer esas personalizaciones es fácil hacerlas, no es necesario saber programación. No, la ventaja de estas personalizaciones es que tú se llama programación visual. Es decir, no creas código de programación, sino que visualmente con funciones y herramientas que te da el ambiente de Dynamo dentro de Advanced Steel, tú puedes crear tus propias automatizaciones. Le daremos una buena introducción a esto, pero para ingenieros estructuristas es sumamente útil. Entonces, no es difícil, repito. Por eso no se llama solo programación, sino se llama programación visual a través de Dynamo. Muy fácil, ¿vale? Por acá, ¿qué ventaja tiene manejar Advanced Steel versus Tekla? Realmente Tekla es un software que tiene mucho porcentaje de la cuota del mercado, es muy potente, pero la desventaja que tiene es, en primer lugar, tienes que hacer doble inversión de software y luego también es su conectividad con otros ambientes BIM. ¿Ok? Entonces, mm, podemos decir que no es ni peor ni mejor. Va a depender un poco del tipo de solución que trates de implementar en tu organización. Lo que pasa es que ha terminado la época en la que los ingenieros estructuristas trabajaban aislados del resto del mundo.
No solamente tú vas a abrir tu software de estructura y tú vas a hacer solo tus cosas y solo tus planos. No, no, no. Tú tienes que, en la era BIM, tener interoperabilidad con otras disciplinas. Y lamentablemente Revit gana en todos los aspectos por goleada a cualquier otro software de modelado estructural. Entonces, siendo que Advanced Steel es de la misma casa de Autodesk, que es Revit, la interoperabilidad entre estos dos softwares es muy buena. ¿Ok? Entonces, eso es una ventaja, además de que el costo viene pagado dentro de la misma collection, tienes todos los software, incluyendo Revit, Robot y Advanced, además de muchos otros. ¿Ok? Por lo tanto, en cuestión de costos de interoperabilidad, puede que la solución de Autodesk gane. Pero en cuestión de robustez del software y años de mercado, Tecla tiene mayor mercado y tiene mayor cantidad de herramientas específicamente desarrolladas para hacerlo. No significa que no puedas hacerlo en Advanced Steel, pero Teclas tiene herramientas más avanzadas. Entonces, eso estoy tratando de ser sincero contigo, ¿no? Esas son las ventajas y desventajas. Mi opinión, si eres un agente libre, deberías usarlos los dos. ¿Ok? Si estás tomando una decisión de, con tu firma de ingeniería, afrontar proyectos, disminuyendo los costos operativos, quizás Autodesk. Y si estás trabajando con una empresa específica que necesita que trabaje en software Tecla o Advanced Steel, eso es lo que debería gobernar tu decisión. ¿Ok? Muy bien. Por acá dicen, los modeladores de Advanced Steel se pueden pasar sin problema a Tecla. No, sin problemas. Eso sí, no. Se pueden pasar hacia Revit, pero no tan fácil hacia Tecla. ¿Ok? Ahí hay desventajas. Porque aquí tendrías que utilizar la exportación a IFC y la exportación IFC Advanced no es tan buena. ¿Tienen salidas del archivo IFC? Sí, perfecto. Aquí Eduardo justo lo acaba de decir. Puedes exportar a IFC. IFC versión 2.5, pero no, o sea, la versión 2 o la versión que se conoce también como la versión 3, ¿ok? 2.3. Por acá dice, entonces ¿tú también maneja acero de refuerzo o es con Revit? Vale, el acero de refuerzo solo con Revit, ¿ok? Advanced Steel es solo acero estructural. ¿Tecla genera planos de taller y CNC? Sí, Teclas también lo genera. Y para los que están interesados, también tenemos un curso de Tecla dentro de nuestro catálogo de cursos. ¿Ok? Porque creo que son software que para un ingeniero que quiere capacitarse, pueden estar ambos disponibles. Entonces, termino diciéndoles que se mantengan en contacto con nosotros, que revisen nuestros otros cursos o especializaciones. Menciono solamente por mencionar uno, el de Tecla, que también va a empezar pronto en octubre. Por favor, revisen en nuestros seminarios webs. El día de hoy estamos presentando estructuras de Advanced Steel, pero ya pues en unos días vamos a presentar influencia de la cimentación en el desempeño sísmico de estructuras, cómo aplicar bien en proyectos estructurales reales y el máster de ingeniería estructural con INESATEC. Diversos máster que se dictan, así como muchos otros temas interesantes, se hará para el 8 de septiembre el webinar de Tecla. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, creo que hemos contestado todas las preguntas. Muchas gracias por estar presentes. Nos encanta tenerlos acá. Recuerden que si quieren información, solo basta con que vayan a la sección de contactos, nos dejen sus nombres y estaremos dándoles toda la información que solicitan, inclusive el catálogo en formato PDF de todo el contenido, así como la facilidad de pago y cualquier otro tipo de información. ¿Ok? Me despido contento por su presencia y nos quedamos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.